Es así como se fueron eligiendo estas normas, ninguna de ellas sacras, ninguna de ellas perfectas. Algunas han demostrado, me refiero a constituciones de países, han demostrado por su mayor cercanía a los dictados del pueblo, de ese mandato popular, su mayor vigencia, como es el caso casi con exclusividad de la Constitución de Estados Unidos, aunque tiene varias enmiendas. Pero las enmiendas van versando todas necesarias, son procesos muy rápidos, no hace falta convocar a reforma de la Constitución, sino las cámaras van siguiendo el camino de la modernidad sin mucho trauma con la Constitución. Entonces la Constitución de los puritanos y de los padres fundadores resta como una pieza que todas la respetan, prácticamente de museo. Pero hoy Estados Unidos, como país, como primera economía del mundo, está apoyado en un sinnúmero de leyes y de instituciones que funcionan al lado de la evolución de la sociedad. Y sobre todo, lo más importante, que es al lado del motor económico, que es lo que mueve o promueve el bienestar de una sociedad, el progreso de una sociedad. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y esto tiene que ver con, por ahí, el recitado en la pretensión sacrosanta de algunos aspectos de una Constitución, como la nuestra, por ejemplo, donde evidentemente todos sabemos las facultades que tenemos, es obvio, pero la apelación casi como una muletilla de supuestos superpoderes delegados, en mi humilde opinión no lo es tal. Cuando si leemos taxativamente o lexicalmente lo que implica o lo que dice en el artículo 101, inciso segundo, dice que corresponde a la Cámara votar el esquema impositivo para asegurar los gastos, o sea, los recursos del presupuesto. Entonces, la apelación a la supuesta, que considero un apelativo mayúsculo de superpoderes, no es tal. Y en una transcripción antigua, y considero esa anacrónica, a la luz de las necesidades, sobre todo económicas, de las recurrentes crisis económicas que vive nuestra provincia y nuestro país, esa cuestión. Pero por otro lado, quiero que hagamos en este tema, hagamos el ensayo siguiente. ¿Qué estamos tratando hoy? Independientemente de haber compartido con todas las opiniones, porque mi rol hoy es de escuchar a todos, comprender. Los que no me conocen no saben que siempre he hecho una apología del silencio, que hablo poco, porque lo que diga y digo para mí lleva implícito ante la anticipación criterios de verdad que los busco como cuestiones casi irrefutables, que han sido mi norma de conducta siempre. Lo que no significa que comparta y menos apruebe a riesgo de varias incursiones que la he escuchado como siempre. Y que no estoy de acuerdo con nada, pero considero que el desacuerdo no es importante. Sí reitero lo conceptual, por eso estas palabras. Volviendo a este tema, decía, en el momento presente estamos votando esos recursos que antes que recursos son impuestos. Los impuestos han nombrado
pero el ejercicio de esa facultad se da en el día de hoy, en plenitud. Y es obligación, considero, de todos los diputados hacerlo. Afirmativo por la mentira. Perfecto. Pero no le hemos delegado al gobernador. La delegación del Poder Ejecutivo se refiere a la adecuación en materia económica de los excedentes. Por supuesto, una política inflacionaria la tenemos, necesita de corrección. Pero no podemos reunirnos para corregir cuestiones que el organismo específico que forma parte del Poder Ejecutivo y que no está en el Legislativo y que no tuvo y no tuvo nunca ni el espíritu del constituyente y menos en la letra, no lo podemos hacer nosotros. Nosotros podemos ver aquí orientar, bueno, nos gusta determinado perfil respecto a lo que estamos haciendo. Pero no delegamos nada. Delegamos una corrección. Simplemente para ser pragmáticos y para también con esto haber recorrido. Yo recuerdo, hoy la inflación es del 40% anual. En el año 89, la inflación de 40% se producía cada 5 días. Y se batió el récord histórico en materia económica en el año 89, que provocó la salida anticipada del presidente Alfonsín, 4.000% anual. 4.000% anual fue la tasa de inflación en el año 89. Y fíjense que provocó una persona a quien he conocido, presidente Alfonsín. Yo estoy convencido que él hasta lo último, su voluntad era no dejar el Poder Ejecutivo, pues lo ha hecho por el quebranto económico. Y ha fallado, sí, en uno de los superpoderes fundamentales que se jura con la Constitución cumplir fielmente el mandato del pueblo, que es cortar las, no sé cuántas, pero más de 3 decenas de atribuciones, deberes como funcionario público. Lo mismo acá provocó en la provincia, bueno, el desplazamiento y no cumplimiento del mandato del gobernador constitucional de todos. Pero porque, ¿cuál es el hecho? Hecho económico. Que lo vivimos, sí. Entonces, volviendo a las cuestiones centrales, yo he buscado desde mi último rol como legislador, como pienso que sigo aprendiendo como varios, he buscado no repetir lo que en carne propia vivía en el pasado. Y al punto quiero que ustedes hagan conmigo el simple ejercicio de la empatía. Yo cuando juré como gobernador ni siquiera había adelantado mi intención, mi plan de gobierno en el primer discurso. Era antes de hacerlo. Me recibió una cámara vacía con la oposición. La oposición se levantó de su banco para no escuchar. Año 2. Mejor dicho, diciembre del 99. El 10 de diciembre del 99, fecha en que asumí mi primer mandato, la oposición se levantó. Ni me saludó. Y mi discurso gobernador para ese año, con una cámara desdibujada, por un acto que consideré, sí, un agravio, no a mi persona, sino institucional. Y eso no fue hace escasos 14 años. Son hechos institucionales. Por eso que me han conmovido y me conmueven siempre. Por eso pretendo, con estas palabras, seguir abonando la grandeza, que todas las tenemos, quizá en una dimensión mejor atenuada, descuidándola a otras cuestiones bizantinas que no hacen. Yo y las comprendo a todas,
sí he cuidado siempre institucionalmente de provocar a otro, no ruptura precisamente, sino la concordia. Por eso, parte del molde político que me ha tocado estallar tiene ese término, un término que llega mucho, sobre el cual estoy absolutamente convencido. Desde la división no se consigue nada, se consiguen solo trastornos. Son, si se quiere, algunas combates parciales que se ganan, pero no se hace al conjunto, y es lo que la sociedad espera. Son acciones despojadas del atavismo personalista, sentimientos encontrados. Yo no creo, tampoco estoy para ser perfecto, no creo que esta cámara se haya mandado uno respecto a todas las voces, pero sí es cierto que es seguir el hilo conductor sobre esta cuestión tan importante que es la política. En este aspecto he visto y he recorrido toda la semana, por todas sus horas, todos los meses de años, si se quiere, trágicos, o al menos de profundas crisis, donde hoy puedo comparar cómo la aplicación de algunos términos y otros han llevado a determinadas situaciones. Un rápido repaso del funcionamiento de un Estado, no importa cuál fuere. Un Estado únicamente se sostiene por la convención que hace toda la sociedad, la cual está inserta en el Estado, que es una entelequia intelectual que no tiene realidad física. La realidad física es el territorio y la población. Los Estados forman parte de esa construcción desde Hobbes, de Rousseau hasta nuestros días. Un Estado dotado de instituciones, pero ¿cómo se sostiene? Se sostiene con dinero. Para eso también tenemos presupuesto. Entonces podemos hacer. ¿Y cómo se financia sus erogaciones, que son los gastos del Estado? Y hay también dos grandes elementos, y no hay más nada en toda la teoría económica. Una son los impuestos, los remanidos impuestos, que vienen de la época bíblica. Ya la tribu de Jesús le mandó a el santo, hoy santo, apóstol San Mateo, que era el recaudador. Por supuesto, no era una persona querida. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie. ¿Cuál es la propensión natural del ser humano después que conoció el papel de moneda o el oro o todo lo que se llama? La marca es abajo. El ser humano se tiene que educar y mucho para ser social. Eso explica cómo la sociedad de hoy haya concentrado o pueda exhibir el listado de la revista Forbes de las 100 fortunas del mundo con personas todas legítimas, y no estoy hablando mal del capital, pero es una realidad, con personas que hayan acumulado capital con 9 dígitos de dólares. Estamos hablando de los miles de millones de dólares, millardos, o billones o trillones. Justamente en la última edición, una sola, o mejor dicho, las 10 primeras personas en esa categorización de Forbes tenían un patrimonio mayor al de Brasil. 10 personas que viven, la mitad de ellos vivía casi todos juntos en un barrio de Nueva York, son dueños de una cantidad mayor que el gigante de Latinoamérica, porque tiene un patrimonio tangible mayor a todo el PBI
Eso explica las asimetrías del mundo que hacen por ahí difícil la cuestión de la comprensión de determinados términos. Pero volviendo a lo nuestro, hay dos formas de financiar un Estado: es con estos impuestos, o si no, endeudándose, o sea, pidiendo plata prestada, que es parte del mismo problema. Por algo también, cuando desde la antigüedad empezó después de la fisiocracia, porque la primera economía que conoció el mundo era el intercambio de bienes por bienes, tengo alimento o de cuero para la vestimenta, porque tenía más, depende de cada región. Esto nació en Asia Menor, por supuesto, el comercio. Mediante el comercio se empezaron a desarrollar los primeros pasos en el económico, hasta que se inventó el dinero metálico, se empezaron a acuñar monedas, metales nobles o no tan nobles, las había también de ladrón, y empezó a aparecer lo que se denomina en materia económica en los valores fiduciarios, o sea, el equivalente de ese patrón que no tenía nada que ver con el bien que se consume, pero que es el objeto mayor de la transacción. Entonces nace papel. Inmediatamente papel moneda, era moneda metálica. Inmediatamente nace un concepto que se llama el interés del dinero. Hay un libro, a mí me gusta compartir para despojarnos de la ignorancia. Hay un libro muy interesante de un irlandés que recientemente escribió la historia del dinero. Y esto es una recomendación. Aparece el interés del capital y, por supuesto, aparece que fue en el siglo XV, fines del siglo XIV. Fue casi al mismo tiempo de la conquista de América, el descubrimiento de América, posterior conquista, y bueno, con todo el auge de la economía alrededor de la famosa especie. Bueno, los que acumularon capital en aquel momento financiaban, como le financió la corte española a Colón, que era Genovés, italiano, que conocía la navegación y conocía de construcción de barcos, le financió prácticamente todo el descubrimiento. Lo que entonces era una locura, ¿sí? Bueno, la cosmología de entonces era que el mundo se acababa en un precipicio luego de recorrer miles de millas marítimas. Bueno, se demostró que no era así. Pero el interés del dinero empezó a mover toda la economía mundial y todo el bagaje de descubrimientos que trajo aparejado. Fue primero muy cuestionado por la Iglesia católica, de cómo puede ser que si a uno le prestan una unidad económica, le tenga que devolver 1 con 10, o 1 con 20, 1 con 30, lo cual era, bueno, la tasa de interés que ahora no nos sorprende, el mismo sistema. Hasta que se fue legalizando popularmente, todo a regañadientes, porque ¿a quién le gusta tomar un crédito y pagar con interés? Obviamente. Pero bueno, hoy está prácticamente asentado, entendido y aceptado que cualquier empréstito, sea para una familia, o sea para un gobierno de provincia, sea para una empresa, o sea para un país, conlleva una tasa de interés, o sea, algo más, un agregado que hay que agregar como retribución de ese capital prestado, argumentando un costo de oportunidad. Son términos económicos creados. Costo de oportunidad, decir, bueno, no, porque si no le presté a este, tenía para prestarle a otro, entonces como no pude prestarle a los dos y le presté a uno, bueno, justifica que tenga que cobrar su dinero. Todo bien, términos